la inversión, el tema es la inversión más sabia que usted hará es siendo mentor de futuros discípulos y futuros líderes. La inversión más grande que un pastor puede hacer, que un líder puede hacer, es invertir en otras personas. Pero antes de invertir en otras personas, usted tiene que crear una inversión en usted mismo. En otras palabras, de acuerdo a la visión y de acuerdo a su llamado de usted y de acuerdo a sus dones, todos los días usted tiene que hacer un espacio para crecer, desarrollar un sistema de crecimiento personal, espiritual. La inversión más grande que usted puede hacer es en usted mismo. Si usted no crece, o sea, usted simplemente va a reproducir lo que usted es. Si usted no es un buen discípulo de Jesucristo y si usted no se ha formado como un discípulo, entonces esa es la clase de discípulos que usted va a ser. En otras palabras, si usted es un discípulo firme, constante, de oración, de palabra y está creciendo en el llamado, en el don, entonces ese crecimiento que usted está desarrollando internamente está generando crecimiento y está generando valor en usted y está generando la capacidad de transmitir ahora en otras personas lo que usted está todos los días formando. Entonces la inversión más grande que usted puede hacer como líder, como pastor, es empezar a reclutar personas a las cuales usted empiece a mentorear y empiece a discipular. Dice en Marcos capítulo 3 versículo 14, dice: y estableció a 12, ¿para qué? Dice, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Fíjese el modelo y el ejemplo de Jesús, de que él dice que él estableció a 12 para que estuvieran con él. ¿Sabe una manera de cómo se puede discipular? No es tanto a través, Jesús no tanto daba, aunque él enseñaba, él predicaba y todo, pero el discipulado que él hacía era un discipulado muy personalizado, muy cercano. Entonces, la manera como Jesús discipulaba era que él era en el diario vivir, era en la formación del carácter, era en el ejemplo, en el modelo, en lo que él estaba vivenciando con ellos. Entonces dice que los escogió para que estuvieran con él. Una persona que está con Jesús a diario, una persona que camina con Jesús a diario, una persona que imita a Jesús a diario, una persona que está continuamente alimentándose de lo que es el carácter de Cristo, de Jesús. Esa persona entonces que pasa tiempo con Jesús se va a parecer a Jesús, como los discípulos decían, se parecen a Jesús. O sea, estos son cristianos porque son pequeños cristianos, se parecen a él. Entonces, el discipulado, vamos a decir, de Jesús o bíblico, es cuando uno empieza a transmitir ahora como un estilo de vida el ejemplo y el modelo de la vida íntegra, de la vida consagrada que uno está viviendo. Entonces, el discipulado que la iglesia tiene hoy en día es una clase, ¿verdad? Es una enseñanza, pero ¿cómo va a aprender la gente de mí? Es mirándome cómo actúo yo bajo presión, mirándome cómo trato yo a mi esposa, mirándome cómo yo trato, cómo yo soy íntegro en las finanzas, cómo yo me comporto con otras personas. Entonces, el discipulado es algo que se pega, que se recibe, ¿verdad? Por lo que es la relación que está interactuando con la persona. Entonces, Jesús les dio la bienvenida, ¿verdad? A todas las personas que se acercaban a él para mentorearlos, para darles esa enseñanza. Y el mejor mentor, o sea, de todos, el mejor discipulador o maestro es Jesús. Entonces, él desarrolló a humanos imperfectos como usted y como yo, y los convirtió en esos líderes efectivos. Jesús hizo todo lo que, ¿verdad?, un mentor hace para habilitar, para equipar, para capacitar. ¿Sabía usted que, aunque más adelante vemos otra cita, ¿verdad?, pero sabía usted que nosotros como pastores, una vez me preguntaron unas personas, ¿verdad?, que era el problema de la iglesia hoy en día, y me decían qué es lo que detiene el avance de la iglesia. Y le decía a estas personas, el pastor. Me dijeron, ¿cómo que el pastor? Sí, es que el pastor la hace de mil usos, el pastor hace todo y no equipa y capacita a la iglesia para que haga. El pastoreo que nosotros tenemos hoy en día, mire, yo soy en parte muchas cosas buenas y malas de lo que, cómo se desarrolla un pastor o un líder, vamos a decir, ¿cuál es la primera escuela? La primera escuela que tenemos como pastores
es la crianza, la educación y la formación de nuestros padres. Depende cómo hayan sido sus padres con usted. Esa fue la primera escuela. La segunda escuela que nosotros recibimos, aparte de la educación y la formación, estamos hablando de la escuela espiritualmente, la formación espiritual, es lo que aprendimos en la iglesia, cómo nos formaron en la iglesia. En otras palabras, nosotros somos una réplica de lo que nos formaron nuestros padres, los pastores, a los cuales eran nuestros pastores, o si usted fue a la universidad, al instituto bíblico, recibió toda esa formación, toda esa enseñanza. Entonces, el único modelo que tenemos de pastoreo, de liderazgo, es el que heredamos nosotros. Entonces, aunque fuimos llamados y fuimos escogidos, no quiere decir que estamos nosotros, que hemos sido formados o discipulados o capacitados para poder servir. Entonces, muchas veces, si yo vengo de un matrimonio, papá y mamá que fueron pastores, mis abuelos eran pastores, pero éramos 12 de familia, y imagínense, papá pastoreaba. Entonces, si yo vengo de un hogar donde yo nunca recibí un abrazo, un beso, un te quiero, aunque era un excelente papá y mamá, pero simplemente ellos no sabían cómo transmitir amor. Entonces, cuando yo voy creciendo en mi matrimonio, como yo nunca miré a papá y a mamá que se abrazaron y se besaron y nunca se dijeron así palabras bonitas, y también era un matrimonio, aunque perfecto entre comillas, pues nunca los miraba a pelear. Y pues un pastor, pues entonces usted, como nunca los miré a abrazarse, besarse, no los miré a abrazar, no los miré, pero tampoco nunca los miré pelear. Entonces, todas esas cosas van formando el temperamento, la manera como yo pastoreo, como yo trato a mi esposa, como trato a mis hijos. O sea, la manera como yo miré al pastor pastorear, o sea, de que él, o sea, el pastor hace de todo. O sea, entonces, sin darnos cuenta nosotros, ¿verdad?, fuimos formados de una manera que hacemos iglesia donde nosotros no equipamos y capacitamos, no le damos la oportunidad a la gente, a la iglesia, que se desarrollen, que sirvan, que trabajen, porque nosotros somos los que estamos acá siempre en el púlpito. Cuando sí, ¿qué dice Efesios 4:11? Efesios 4:11, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que el Señor hizo? Dice que el Señor, Él escogió, ¿qué dice? Pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, dice, para la edificación del pueblo, de la iglesia. O sea, para que formarlos, para que lleguen a la estatura, ¿verdad?, a la semejanza del Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces nosotros como pastores nos estancamos, o como líderes, porque estamos haciendo el trabajo y no estamos equipando a la gente para que haga el trabajo. Y es ahí donde estamos quitándole el potencial, o no le damos ese permiso de crecer. Entonces, en esa área tenemos que crecer, en esa área como Jesús lo hacía. Y vamos a mirar cómo Jesús lo hacía en Mateo 11:29-30. Dice que Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿para qué se usaba el yugo? Ustedes saben, a ver, ¿cuántos de rancho hay aquí? Yo no soy de rancho, ¿verdad? Pero acá hay 2, 3 de rancho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen, verdad? Le ponen el yugo a 2 bueyes, ¿verdad? Uno que está ya fuerte, macizo, y al otro uno nuevecito que está empezando. ¿Para qué? Para que estiren. Pero el Señor está diciendo: mira, aprended de mí, ¿verdad? Tomad mi yugo. O sea, Él está diciendo: ¿sabes qué? Vamos a poner este yugo. Yo sé que tú no puedes llevar el peso, la carga, pero yo lo voy a cargar por ti. Yo te voy a ayudar, ¿verdad? Y yo te voy a enseñar. Es lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es, dice, ligera y fácil de llevar. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? ¿Qué es lo que hace el mentor? ¿Qué es lo que hace el discipulador? Él agarra a otra persona nuevecita que está empezando y se pone a su lado y le dice: mira, yo te voy a ayudar, vamos a trabajar juntos. Yo te voy a ayudar a llevar esas cargas, esas pruebas, esas luchas. Puedes confiar en mí. O sea, que yo voy a estar aquí para darte consejo, para orar por ti, para enseñarte la palabra. Cuando pases por, o sea, yo voy a llevar la carga. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el hombre, el discípulo más fuerte, el discípulo, el líder más maduro? Es el que está ayudando a sobrellevar la carga sobre ese otro nuevo discípulo, creyendo que está haciendo. Entonces Jesús está diciendo: déjenme enseñarles cómo discipular.
O sea, y Él está dando el ejemplo, está diciendo que Él es el ejemplo para que podamos entonces de esta manera discipular, que el discípulo, mira lo que pasa, ¿verdad? No me quiero desviar, pero a veces me vienen cosas a mi mente que digo, wow, o sea, nosotros como pastores y líderes, como discipuladores, en veces somos muy ingratos, somos muy ingratos. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos? Oh, queremos que la gente se salve, ¿verdad que sí? Queremos que la gente se salve y conozca a Cristo y bla, 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 y hacemos campañas de evangelismo y que la gente se entregue a Cristo y todo. Pero una vez que se entregan a Cristo, ¿qué pasa con ellos? Los dejamos. Y los pobres no saben para dónde agarrar, ¿verdad? No tienen dirección. O sea, lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos un sistema para cómo hacerle. Decir, imagínate que una mamá tiene un hijo y en cuanto nace el hijo, lo abandona. ¿Verdad que no hace eso la mamá? La mamá lo cuida, lo protege, lo alimenta. O sea, entonces nosotros tenemos que aprender el modelo de cómo discipular de Jesús para decir, ¿qué hago con este nuevo discípulo? ¿Qué hago? Entonces por eso la gente no puede crecer, no puede madurar, no puede avanzar, porque no hay un sistema de cómo discipularlos. Una definición de ser mentor, ¿verdad?, de alguien o un discipulador, es una definición, o sea, de facultar, de capacitar, que el líder, el discipulador, ¿verdad?, el pastor hace un compromiso. Y ese compromiso, ¿verdad?, debemos comprometernos con esa persona de decir, no voy a dejar sola a esta persona hasta que esta persona no se crezca, no se desarrolle, ¿verdad?, empiece a ser preparada para que él pueda hacer otro discípulo. ¿Sabe por qué no hace? Pues ¿sabe por qué no tenemos discípulos que hacen discípulos? Porque nosotros no hemos discipulado a las personas. Entonces, como no hemos discipulado a las personas no saben discipular a otra persona. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, el ejemplo que las personas que servimos como mentores debemos sentir ese compromiso de decir, sabes que esta persona no la voy a dejar hasta que yo vea que empiece a crecer y a valerse por sí misma y a comer por sí misma, alimentarse a sí misma y empezar a ayudar a otra persona también a hacer lo mismo. Entonces tiene que haber, el interés mío debe de ser para esa persona. Entonces tener un sistema que pueda decir, sabes que me comprometo, y que los discípulos se comprometen con esta persona a cuidar de estas 4 o 5 personas y desarrollarles hasta que ellos puedan estar firmes. Ahora, una pregunta: ¿a quién podría usted ayudar como mentor o capacitar para, vamos a decir, para el ministerio, para discipular? ¿A quién? Piense usted en qué persona, a qué persona está mirando ahorita en su iglesia, o qué tanta gente usted tiene que está ya discipulada para poder discipular a otras personas. Y si no tiene a esas personas, entonces empiece usted, ¿a quién empiezo a discipular para empezarle a transmitir? Mira, una de las cosas que yo me fijé hace mucho tiempo, que nosotros hablamos de visión y de misión y un montón de cosas de aquí desde el púlpito, pero la gente a veces no capta nada hasta que no los agarramos personalmente y los invitamos a comer y empezamos a ir a su casa o los invitamos a platicar y empecemos a compartir la situación. Yo me acuerdo una vez con el pastor Alex, él, aquí está, él no me dejará mentir, dijo, pastor, ¿sabe cuándo empecé a entender la visión? Dice, cuando usted se tomó el tiempo de invitarme a desayunar o de invitarme a la oración, dice, y empezó a compartir su corazón conmigo. Ahí, dijo, fue cuando me cayó el 20. O sea, me estaba admirando de lo que me estaba diciendo. Dice, bueno, tanto que he predicado yo la visión. O sea, pero es que la gente necesita el trato personal. Entonces ahí fue cuando empecé a darme cuenta, y también mucho tiempo atrás, de que la gente crece cuando tú inviertes en ellos y empiezas a transmitir principios y valores y experiencias, y empiezas a amarlos y aceptarlos tal y como son, ¿verdad?, con todos sus defectos y errores, así como el Señor nos aceptó a nosotros. Punto número 2 es de que debemos estar comprometidos a un proceso. Va a haber altas y bajas en esa persona, ¿verdad?, a través de la vida, pero tenemos que comprometernos y que esas personas se comprometan a un proceso para poder entonces desarrollar esos pasos que le van a ayudar a reafirmarse a esa persona. Ahora, otra pregunta que tenemos: ¿qué pasos necesita usted dar
para entrenar o capacitar a otra persona, a otro discípulo? ¿Qué pasos usted puede dar para empezar a hacer eso? Número uno, debemos estar comprometidos con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Formar discípulos. ¿Cuál es el propósito? Que ellos puedan captar la visión de Dios que nos dio como iglesia, como pastor, captar la misión. El propósito es hacer discípulos que se reproducen y se multiplican. Entonces, ¿cuál es la meta, verdad? El propósito de todo esto, de acuerdo a Filipenses 1:6, es de que, verdad, así como Dios va a completar en nosotros esa obra, ese propósito, Él va a completar ese propósito también en ellos. Otra pregunta que tenemos: ¿qué propósito usted está cumpliendo en la vida de esa persona? Porque mira, los discípulos, imagínate cómo eran los discípulos con Jesús. Los discípulos tenían altas y bajas. Los discípulos se peleaban entre ellos mismos. Los discípulos en veces ya no querían seguir instrucciones, no querían hacer. Entonces Jesús tenía que tenerles mucha paciencia, y el compromiso era meterlos a un proceso donde Él no los iba a dejar hasta que ellos no estuvieran formados. Y duró 3 años y medio formándolos, y aún así, después de que los formó, y cuando usted ya sabe en la historia, aún así todavía no creían en Él, aún así todavía estaban, ¿verdad?, dudando de que Él era el Mesías. O sea que muchas veces en el discípulo tú tienes que tenerle mucha paciencia, aunque pase lo que pase, no soltar a esa persona, aunque esa persona, ¿verdad?, cometa barbaridades. Hay que tenerle paciencia, misericordia, y restaurarlo una y otra vez hasta que la persona se afirme. Entonces, ¿qué propósito está usted cumpliendo en las personas? De acuerdo a Juan 15:15 dice, como Jesús les dice: ya no los voy a ¿qué? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, así dice, os las he dado a conocer. Entonces, el Jesús está diciendo: ¿sabes qué? Yo no solamente te estoy llamando un discípulo, un servidor, yo quiero que tú seas mi amigo. Yo quiero que tú seas mi amigo. Entonces, nosotros tenemos que ser personas vulnerables, sensibles, transparentes, que las personas nos vean tal y como somos, que no tengamos máscaras, que no aparentemos cosas, que no todo el tiempo somos, ¿verdad?, los superhombres espirituales. Entonces, muchas veces como pastores hemos sido heridos, hemos sido dañados. Y yo sé que muchas veces en el ministerio le han dicho que usted no se acerque demasiado a los miembros, o a los líderes, o a los discípulos. Pero ¿sabe qué? Jesús era una persona que estaba tan cerca de sus discípulos que lo miraban llorar, lo miraban cuando estaba triste, lo miraban cuando reía, lo miraban, o sea, como un ser humano. Nosotros, ¿verdad?, solamente vamos a establecer una confianza y una credibilidad cuando nosotros seamos transparentes con las personas. No tenemos nada que ocultar, sino que ellos saben nuestras áreas fuertes, nuestras áreas débiles como seres humanos. No estamos ahí para decir somos perfectos, porque el pastor no es perfecto, es como cualquier otro ser humano, aún con más responsabilidad y con más cargas. Entonces tenemos que aprender también a sobrellevar las cargas unos de los otros, a orar y a entender al pastor de que él es un ser humano, y por eso estamos ahí para apoyarlo, para ayudarlo, no solamente para ponerle más cargas. ¿Sí me explico? Entonces Jesús estaba diciendo: ¿saben qué? Yo, dice, no quiero que solamente sean mis siervos, quiero que sean mis amigos. ¿Sabía usted que las estadísticas dicen, de tantas estadísticas, déjeme ver si me acuerdo bien, ahí la tenemos en la página, es 70%, no, el 80 hasta el 90% de los pastores no tienen un amigo? No tienen un amigo. En otras palabras, los pastores son las personas más solitarias, porque siempre están dando y ayudando, y como el pastor siempre está allí, entonces muchas veces no tiene tiempo para la visión o la misión, porque siempre está sirviendo. Entonces no se acerca y no tiene confianza muchas veces con las personas, ¿verdad?, por diferentes temores.
pero tenemos que ser las personas más sanas para dejar que las personas como Jesús se acerquen a nosotros. Ya sabemos la comisión del Señor Jesús, Mateo 28, 18 al 20. Ya conocemos estas citas, pero Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, e enseñándoles, dice, a que guarden o obedezcan todas las cosas que yo les he enseñado. Dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor Jesús está diciendo: mira, la manera de hacer discípulos, yo les estoy dando a ustedes la autoridad, les estoy dando el poder, les estoy dando la capacidad para que lo hagan, y esta es la manera como ustedes lo deben de hacer. Dice: empiecen a transmitirle las verdades, a enseñarlos a obedecer. Una visión del reino es muy diferente a una visión humana. De hecho, la iglesia de Jesucristo, la iglesia ahorita, nosotros tenemos que aprender que estamos viviendo bajo un reinado y que Jesucristo es el rey, que no es una situación democrática, a ver si quiere, a ver si le gusta, a ver cuándo viene. No, que nosotros tenemos que enseñarles a obedecer la palabra del Señor, a someterse a la palabra del Señor. Entonces el discipulado es aquel que se compromete, ¿verdad?, con el maestro, el discipulador, el pastor, el líder, para entrar en ese compromiso de decir: ¿sabes qué? Vamos a obedecer de acuerdo a la palabra del Señor. Hoy en día tenemos una iglesia que no obedece porque no hemos formado discípulos, hemos formado espectadores. ¿Cuántos de ustedes han ido a un juego de fútbol, soccer? ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando están en el juego, en el fútbol, soccer? ¿Qué pasa cuando están ustedes ahí en el juego, en el partido? ¿Verdad? Hay unos cuantos hombres en la cancha y se la están partiendo, como quienes están corriendo, están jugando y ellos están dando todo. Y nosotros, como somos los espectadores, estamos diciendo: no, hombre, le hubieras metido la pata, no, hombre, no, hombre, ¿cómo se te fue? O sea, estamos allá como espectadores diciendo cómo le debería hacer aquel que supuestamente es el profesional, y entonces estamos acá. Bueno, sabe que en la iglesia nosotros hemos desarrollado, o sea, una iglesia de espectadores. Ellos vienen el domingo, ¿verdad? Y acá están dos o tres, ¿verdad? Y están los dos recibiendo, o sea, pero los demás son espectadores. Hemos desarrollado una iglesia de espectadores, no de discipuladores. Y lo único que esperamos como pastores es que vengan el domingo, y eso sí vienen. Y no se diga el miércoles o el martes, el día de la clase o de la oración o de la otra, porque ahí, o sea, brilla su ausencia. Pero ya nos conformamos en que venga el domingo. O sea, la única mentalidad es que venga el domingo. Con esa clase de liderazgo, de discipulado o de visión, la iglesia no va a crecer, no se va a reproducir, no se va a multiplicar. Tenemos que cambiar ese modelo. El proceso de entrenar líderes, paso número 1, nosotros tenemos que ser modelo. El proceso comienza con el mentor, llevando a cabo esas tareas, ¿verdad?, de ser ese ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ser el modelo. La gente se va a parecer a nosotros. Entonces yo tengo que modelar lo que decía anteriormente. Paso número 2 es: tenemos que aprender a cómo ser esos mentores, esos discipuladores. Durante este proceso tenemos, ¿verdad?, que ejecutar esas tareas de estar al tanto de la persona, también para poder estar asegurándonos que la persona está haciendo el trabajo. La otra cosa que tenemos que hacer es monitorear a esa persona que está, ¿verdad?, bajo nuestro cuidado, monitorear para que esa persona esté haciendo lo que se tiene que hacer, corrigiendo, llamándole la atención, orando por él, ¿verdad?, pidiéndole cuentas. O sea, tenemos que estar monitoreando que realmente está creciendo. ¿Sabía usted por qué la gente no crece en ocasiones? Porque nosotros no tenemos un sistema en el cual estamos pidiendo cuentas. Lo que nosotros no monitoreamos, lo que nosotros no verificamos, lo que nosotros no pedimos cuentas, la gente no va a hacer eso. En otras palabras, si usted le delegó un trabajo, una responsabilidad, pero no lo verifica, no lo monitorea a esa persona, no lo va a hacer. Porque dice: no le importa, no me ha preguntado, o sea, y él se vuelve una persona irresponsable. ¿Por qué? Porque le deja a uno que haga lo que bien le parece. Entonces uno tiene que estar al tanto de decir: ¿sabes qué? Entramos en un acuerdo, en un compromiso, y esto es lo que vamos a hacer. Y si no, pues volver otra vez a evaluar
el compromiso y corregirlo. En otro de los pasos que tenemos para cómo poder discipular o motivar es motivar. Sabes que esa persona va a necesitar que tú le inspires y que tú le motives. Y la mejor manera de motivar a esa persona es que nosotros podamos transmitirle por nuestro ejemplo y esas palabras de reafirmación una y otra vez hasta que veamos que esa persona, porque muchas veces va a estar, la vida sucede, las enfermedades, la falta de trabajo, un montón de cosas vienen y tenemos que estar ahí listos para motivar a esa persona. Y el otro paso, el número 5, es multiplicarse. Una vez que los nuevos líderes o los nuevos discípulos hacen bien el trabajo, entonces ahora empezamos a desarrollar metas y empezar a desarrollar un plan de trabajo para multiplicar lo que él o lo que ella está haciendo de acuerdo a la visión y de acuerdo a la misión que tiene la iglesia. ¿Qué es lo que hace un buen discipulador o un buen mentor? Un buen mentor o discipulador, ¿qué es lo que hace? Pinta el cuadro completo. Pinta el cuadro completo. En otras palabras, dice: esta es la visión, hacia acá vamos. Sabes, en un cuadro, voy a hablarte esto ahorita rápidamente de lo que es la visión en un cuadro. ¿Qué es lo que hace el discipulador, el líder? El líder empieza a pintar un cuadro. ¿Cuántos de ustedes han mirado un cuadro? Un hermoso cuadro tiene vamos a decir que tiene 4 cosas, tiene 4 facetas. Una visión tiene 4 facetas, 4 cosas que se hacen en la visión. Un cuadro tiene 4, vamos a decir, panoramas. ¿Cómo pintamos el retrato de la visión? Si estás mirando un cuadro, en un cuadro tú vas a mirar estas 3 o 4 cosas que vas a mirar en un cuadro. En un cuadro tú vas a mirar, o sea, un paisaje hacia el fondo, un paisaje hacia el fondo. Ese es número 1. O sea, la visión en ese cuadro es a largo plazo. El cuadro es a largo plazo. En 5 años, en 10 años, o sea, la meta es esta, la visión es esta, que queremos, esta es la visión a largo plazo. Empieza a pintar el cuadro de la visión. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Hacia dónde vas? ¿A dónde te diriges? Luego está un trasfondo. Está a largo plazo, ¿verdad? El paisaje a largo plazo. Allá muy apenas se miran las lomas por allá. Tú miras en un cuadro, allá las lomas, el sol por allá, allá al último. Mira la parte de arriba. Luego miras la parte de en medio, es el trasfondo. O sea, una visión a medio plazo. Y luego miras ese mismo cuadro y miras en ese mismo cuadro, allá atrás, trasfondo, pero en la parte de aquí de abajo está lo cercano, está o sea, como quien dice, el comienzo. Aquí estamos ahorita. Esta es la parte de lo que tenemos aquí, visión o plan de acción a 90, vamos a decir, días, un año. Esto es lo que tenemos que hacer para poder llegar hacia aquí, para poder llegar hacia allá. O sea, el pastor, el líder, tiene que aprender a cómo presentar el cuadro completo de la visión. Y esa visión tiene que ser concordar de acuerdo a la palabra, pero de acuerdo a lo que Dios te ha dado como pastor para esa comunidad, para eso. Entonces, si el discípulo, si la iglesia no tiene claridad de la visión o de ese cuadro completo, la visión a largo plazo, la visión a 5 años, visión a 10 años, visión a 20 años, visión a 100 años. Ahora, algunos de ustedes dirán: visión a 100 años, sí, pastor. ¿Sabes tú que la visión de Dios, la visión del reino de Dios, tiene que trascender tu existencia aquí en la tierra? Y tienes que estar con una visión que se llevan 2 o 3 vidas para poder, vamos a decir, tener una visión a largo plazo. Es más, si eres un pastor, o si vamos a decir que Dios te llama al pastorado, eres un pastor, ¿qué pasaría si el Señor te dijera: tienes simplemente un año para terminar tu pastorado? Si el Señor te dijera: tienes solamente un año para terminar tu pastorado, ¿cómo cambiaría tu mentalidad de pastorear si solamente te diera un año para pastorear? Jesús tenía 3 años para discipular a su gente. Si el Señor te dijera: tienes tú un año solamente y tu pastorado va a terminar en un año, ¿qué cambiarías tú como pastor? ¿Qué cambiarías tú? O sea, ¿qué sistema, qué cosas dejarías de hacer y qué cosas harías para actualizarte porque tu tiempo ha llegado? ¿Y cómo prepararías para la siguiente generación de 3 a 4
generaciones. ¿Sabías tú que la visión de Dios siempre es generacional y abarca para 4 generaciones? Y eso lo dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pablo está hablando como líder, como pastor, y está enseñando a Timoteo que Timoteo enseñe a otros hombres fieles, tercera generación, para que ellos enseñen a otros, cuarta generación. Entonces nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, un cuadro, un retrato completo de decir, ok, esta es la visión y este es el proceso, y aquí es donde estamos ahorita. Ese es el otro lugar que nos falta llegar aquí, preparar para llegar allá, el trasfondo para poder entonces llegar hasta acá. O sea que este es un proceso no de la noche a la mañana, pero es algo que los líderes tienen que estar escuchando continuamente y tenemos que estar transmitiendo. O sea, la visión no es algo que se predica una vez el domingo, una vez por mes, una vez al año. La visión es algo que tiene que estar goteando todos los días. Es algo que, la visión es algo que se suda todos los días. La visión es algo que se habla todos los días. La visión es algo que se piensa y se proyecta todos los días. La visión es algo que se alimenta y se retroalimenta, y es algo que se lee y se habla y se aprende y se crece todos los días. O sea, la visión debe de estar, es el ADN del pastor, del líder. O sea, si la visión no es el ADN, entonces esa visión va a estar muy, vamos a decir, opaca. No va a estar clara. Entonces tenemos que, ¿verdad?, proveer asideros. O sea, tenemos que ayudarles a las personas, ¿verdad?, decirles, estas cosas son las que podemos nosotros darte, estas bases, estas anclas, estos lugares para que tú te puedas fortalecer, te puedas sostener, te puedas proteger. Tenemos que darles a los líderes, a los discípulos, ¿verdad?, esas herramientas para cómo ellos pueden contrarrestar los ataques del enemigo, las tentaciones, ¿verdad?, las distracciones que pueden llegar a esa persona. Entonces tenemos que ofrecerles un mapa del camino, cómo podemos crecer, madurar espiritualmente. El discípulo tiene que estar enfocado en lo que es el crecimiento y la madurez espiritual. Si yo te pregunto ahorita, si yo te hiciera una pregunta, ¿cuál es el nivel de madurez de tu congregación? ¿Cuál es el nivel de madurez de tu congregación? ¿Cuál es el nivel de madurez espiritual de los discípulos que tienes ahorita? O sea, tenemos que enfocarnos no solamente en el crecimiento de multiplicación, pero sabes que tenemos que enfocarnos en el crecimiento interno espiritual. ¿Qué tanto oran los discípulos? ¿Qué tanto oran las personas que estás discipulando? ¿Qué tanto meditan en la palabra del Señor diariamente? ¿Qué están haciendo durante la semana esos discípulos? O sea, ¿tienen un plan de trabajo, una misión que cumplir, o simplemente están tan ocupados trabajando que solamente van al domingo o entre semana? O sea, ¿qué está haciendo ese discípulo para que pueda crecer y madurar? Nosotros como pastores, como líderes, tenemos que enfocarnos que Jesús fue muy intencional con sus discípulos, ¿verdad? Fue muy intencional que Él los estaba moldeando, los estaba llevando. Dice que los preparó, los llamó, los equipó para enviarlos. Dice que eran 12, y luego después, ¿cuántos fueron? 70, 72. Entonces, si tenía el 72 y luego 12, ya eran 84. Y luego después dice que ya cuando se juntaron, ¿verdad?, eran 120. Pero después, cuando Jesús apareció, dice que eran ¿cuántos? 500. Y luego cuando Pedro trajo el primer mensaje, 3,000. Y luego 5,000 más. Y luego después, el capítulo 6 de los Hechos dice que los discípulos se multiplicaban de tal manera. O sea, ya no habla de sumar, ya no habla de agregar, de añadir, está hablando de multiplicación. Dice que se multiplicaban, el número dice que era tan grande que se habían multiplicado. Entonces, ¿por qué? Porque había un sistema, un método de cómo llevarlos a un crecimiento espiritual, a una madurez espiritual, para que a través de ese crecimiento y madurez espiritual pudiera haber la reproducción. ¿Sabía usted que muchas veces nosotros hemos enfocado que el evangelismo, y el evangelismo es bueno, no tiene nada de mal, Jesucristo evangelizó y predicó, pero ¿sabe usted que la mejor manera de evangelizar es a través del discipulado? La mejor manera de evangelizar es el discipulado.
O sea, cuando empezamos a formar los discípulos se reproducen y se multiplican. ¿Sabe usted que uno puede enseñar a discipular a la gente antes de que se conviertan a Jesucristo? La persona que aprende a discipular va a ganar muchas almas, porque está siendo un modelo y está dejando, ¿verdad?, una marca en esa persona de cómo aceptarlo, cómo amarlo, cómo tratarlo, sin que antes que se convierta a Cristo le estoy dando un ejemplo de que Él quiera al Jesucristo que yo sirvo. Entonces tenemos que mirar eso, ofrecemos un mapa del camino claro de cómo lo podemos llevar, ¿verdad? Y cómo está pasando, cómo está creciendo. Tenemos que ver en qué etapa de su vida va ese discípulo, en qué etapa está creciendo, dónde está estancado, y tenemos que buscar la manera cómo venir a la par de él para ayudarlo. Entonces tenemos que ir desarrollando esa capacidad en esa persona de llevarlo hacia adelante. Mire, más adelante les voy a dar todas estas notas. Estas notas se las debo para la próxima, se las voy a dar estas notas para que ustedes todas las tengan ahí, y luego después les voy a tener las demás que vienen por el otro lado, ¿verdad? Pero se las voy a regalar, me voy a comprometer a regalarles todas estas notas a ustedes para que las tengan y van a mirar un retrato más completo, porque no me va a alcanzar el tiempo para darles toda esta información. Entonces, simplemente quiero llevarlos a esta área donde hagamos este ejemplo, porque es bastante información. Quiero llevarlos a esta área de cómo nosotros pastoreamos, cómo capacitar y cómo desarrollar. 3 cosas que podemos hacer: capacitar, cómo pastorear, capacitar y desarrollar. Y esto lo pueden hacer todos los líderes, todos los que están discipulando a alguien. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Número 1, lo que hace el pastor, ¿verdad?, es cuidar. ¿Qué es lo que hace? Es cuidar. Lo que hace el capacitador es entrenar para el ministerio. Lo que hace aquel que está desarrollando a esas personas es entrenar para el crecimiento personal. Solo cuidamos, entrenamos y desarrollamos a esa persona para el crecimiento ministerial espiritual. El pastor, ¿qué es lo que hace? Se enfoca en la necesidad inmediata. Fíjese nomás vamos a decir, las diferencias que hay. Quiero que veamos esto, porque en veces le voy a leer todo rapiditamente lo que se enfoca el pastor, lo que se enfoca el capacitador y lo que se enfoca aquel que está desarrollando para multiplicar discípulos. El pastor se enfoca en cuidar, se enfoca en la necesidad inmediata, se enfoca, ¿verdad?, en lo que son relaciones, en servicio, ministerio de mantenimiento, ¿verdad?, también cuidado inmediato, sentirse mejor, disponibilidad, enfoque en alimentar a la persona. No hay un currículo muy orientado a la necesidad, lo que es el mantenimiento. Está enfocado hacia el problema, está enfocado hacia las necesidades de la persona y está enfocado hacia el caminar de esa persona. No está enfocado en equipar. Muchas veces el pastor, esto es lo que me pasó a mí por mucho tiempo. Lo que me pasó a mí por mucho tiempo era que yo estaba enfocado en cuidar, en atender, en la necesidad, en todo lo que la persona necesitaba, pero no estaba preparando y no estaba desarrollando. Y este es uno de los errores que cometemos los pastores. La persona que está capacitando es aquella persona que se enfoca en las tareas. La que está capacitando es aquella persona que se enfoca en la operación, se enfoca en lo que es la dirección, en el ministerio de agregar, se enfoca en el corto plazo, se enfoca en desatar quizás ciertas destrezas de esa persona, se enfoca en enseñar. Pero el líder que no está enfocado tanto en capacitar, el líder que está enfocado en desarrollar, es aquella persona que continuamente está invirtiendo en esa persona para que esa persona pueda reproducirse, pueda ser mentor de alguien más, pueda discipular a alguien más, pueda enfocarse, ¿verdad?, en desarrollar un equipo de trabajo. El líder de que desarrolla es aquel que es flexible, es aquel que está orientado a formar el carácter, es aquella persona que está enfocado, ¿verdad?, en la persona total, pero cómo esa persona puede crecer y puede avanzar. Ahora, quiero decirte esto, que en el liderazgo del hombre que discipula, es aquella persona que está continuamente desafiando a la persona, ¿verdad? No la deja que se quede ahí quieta, sino la está desafiando a decirle: ¿sabes qué? Yo sé que hay algo grande dentro de ti.
Yo sé que hay un potencial dentro de ti. Yo sé que hay un don dentro de ti. Mira lo que pasa en lo que es en un pastor que está equipando y que está desarrollando. El pastor que está equipando y desarrollando a la persona, ¿sabes qué es lo que está haciendo? Siempre está mirando y está identificando cuál es el don, cuál es el potencial, cuál es el talento que esta persona tiene, cuáles son las áreas que tiene que crecer, dónde lo puedo posicionar, cómo puedo formar a esta persona que se reproduzca. La persona que es un pastor visionario, que se reproduce y se multiplica, deja de mirar a las personas solamente como asistentes o como personas que son parte de la membresía. La persona, el pastor que es un visionario, siempre está mirando cómo invierto en esta persona para que él desarrolle su potencial, su capacidad, para que él sea posicionado en la posición, en el ministerio correcto. Entonces ayuda a esa persona a hacer una evaluación de sus talentos, sus dones, para posicionarlo y decirle, ¿sabes qué? De acuerdo al llamado, al don que Dios te ha hecho, esta es la área donde tú vas a florecer y vas a producir. Pero esa persona, también esa persona, ¿verdad?, concuerda con ese llamado, porque esa persona ya sabe que ese es su don, ese es su talento. Entonces nosotros como pastores tenemos que dejar de estar simplemente dando mantenimiento a la iglesia o sobreviviendo o enfocándose en la necesidad de la persona, y estar mirando a esas personas como líderes que pueden reproducirse y pueden multiplicarse. Tenemos que estar mirando a esas personas como líderes, ¿verdad?, que Dios los llamó para que ellos puedan ahora también llevar a cabo un ministerio. Tenemos que quitar esa mentalidad de que si le enseño a él, entonces me va a quitar el puesto, me va a quitar la posición. Tenemos que quitar esa mentalidad de que él no lo sabe hacer como yo lo sé hacer, yo, ¿verdad?, mejor yo lo hago, ¿verdad? Tenemos que quitar esa mentalidad de decir, sabes que esta persona pues no tiene lo suficiente para dar todavía. Mire, yo fui un pastor que fui muy lento para poder delegar en el pasado. Ahora no tengo miedo de delegar. Ahora si se equivoca, pues ¿cómo va a aprender si no se equivoca? Entonces, yo antes tenía casi que ser perfecta la persona para que yo le pudiera confiar algo. Tenía que ser casi perfecta la persona. Entonces, ¿verdad?, yo crecí en un pastorado muy legalista, muy cerrado, muy legalista. Ese fue mi trasfondo. Legalista al extremo. Y entonces casi que la persona tenía que salirle alas para que yo le pudiera delegar un puesto, una posición. Imagínese cuándo. No, pues ahí estaba el pobre ahí, entonces estaba sentado esperando la oportunidad, pero pues yo le estaba mirando los defectos en vez de mirar las cualidades. Yo le estaba mirando, ¿verdad?, las áreas débiles en vez de estarle mirando lo que él podía hacer, lo que ella podía hacer. Entonces, para que la iglesia de Jesucristo cambie hoy en día, nosotros tenemos que ser pastores más visionarios, que equipan y capacitan a las personas para poder ahora enviarlos, para poder ahora abrir otras obras. Mira, yo sé que la visión del pastor hoy en día muchas veces dice, pastor, ¿cómo quieres que envíe yo a gente si no sé ni cómo pagar la gente aquí que estoy aquí? ¿Cómo quieres que yo envíe a otra gente? ¿Cómo quieres que envíe de mis líderes a otros lugares si no le hago hacer, no tengo para llevar aquí esto? Es porque la visión es muy pequeña. Pero cuando la visión empieza a crecer, ya no empiezas a mirar de cómo retengo a la gente, sino ahora cómo la equipo y la capacito para poder enviarla. Entonces, un líder, un pastor visionario está mirando cómo equipar y capacitar para enviar, para reproducir, para plantar otras iglesias. Ya no está el líder pensando cómo le hago para que se llene este lugar. Mira, cuando se llene este lugar, es más, si tu iglesia ya está al 80%, quiere decir que ya llegó a un tope. Si tu iglesia ha llegado, o en otras palabras, ha llegado al 80%, está en un tope ya. No va a crecer más allá de eso. ¿Por qué? Porque la gente se hace la costumbre al espacio, al tamaño.
Si tu iglesia está en un 80% ya de llena, está en un tope. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que equipar y capacitar a esta gente para abrir otro servicio. Ya llegó, o sea, hace el espacio para otro servicio. Si ya llegó a ese otro tope de que ya se llenó al 80%, desarrolla los líderes y el equipo y hace otro servicio. O sea, tenemos que presentarle el retrato grande a la gente, la visión. Porque si el discípulo dice, no, pues ya está lleno aquí, se conforma. O es más, si mucho viene a la iglesia y se conformó con lo que ya está ahí. Entonces nosotros como líderes no debemos de dejar que el edificio dicte el tamaño de la iglesia de Jesucristo. El edificio no tiene que ver nada con la iglesia de Jesucristo. Una vez este hombre hizo un experimento, ya con esto así termino, ¿verdad? Una vez este hombre hizo un experimento, una vez puso una calabaza, la semilla de una calabaza, la puso adentro de un recipiente, de un frasco de vidrio, y la puso ahí a ver hasta para que creciera dentro de ese frasco. Oiga, pues esa calabaza empezó a crecer y a crecer y a crecer. ¿Y qué cree que pasó? O sea, empezó a crecer, que se empezó a deformar y ya estaba la calabaza más grande afuera que el frasco. O sea, era algo deformado. Entonces, nosotros somos los que le ponemos el límite. O sea, ¿sabe quién es el tope de la iglesia? Somos nosotros. Es el pastor, es el líder. Somos los líderes. Que la visión es una visión genérica, es una visión humana, no es una visión del reino. Porque imagínense con 830,000 hispanos en la ciudad y las iglesias de 100, de 200 o de 50. El promedio es de 100 personas. Entonces, imagínense cuántas iglesias necesitamos. O la capacidad de la mentalidad de la iglesia. Entonces tenemos que quitar esa mentalidad de decir el discipulado tiene que ser formado para reproducir y multiplicarse y no simplemente para llenar la iglesia. Porque si usted se enfoca, yo antes pensaba que tenía que tener una iglesia, un edificio grande para tener una iglesia grande. Y sabes que la iglesia, no, el edificio sí es muy importante que sea, pero lo que es importante es que la visión sea grande y que la gente empiece a crecer espiritualmente, porque se pueden plantar más iglesias y se pueden reproducir más iglesias, y no está enfocado solamente hacia un lugar, sino cuando el pastor empieza a reproducir o la iglesia empieza a crecer, hay que pensar en plantar. Mire cuánta gente de ustedes se ha movido para afuera de la ciudad. De aquí de la iglesia, ¿sabes qué? De aquí de la iglesia, no sé, pastor Alex, pastor Amancio, bueno, el pastor Amancio también ya se movieron fuera de la ciudad también, ¿verdad? Pero mira, de aquí de la iglesia yo creo que ya hay como un fácil, ya hay como un 50% de aquí de la iglesia que se movieron para afuera de la ciudad. Yo estoy pensando en plantar iglesias fuera de la ciudad. ¿Sí explico? Y plantar más aquí, pero estamos pensando ya en expander, no estamos pensando en quedarnos aquí. Entonces le digo esto, pastor, líder, por favor, el tiempo es ya, la hora es ya, el momento es ahorita. Si no es ahorita, ¿cuándo entonces? La ciudad está creciendo, las iglesias están estancadas, sobreviviendo, creciendo, decreciendo. Nosotros tenemos que crear un mover en esta ciudad. Tenemos que crear un movimiento en esta ciudad. Tenemos que crear un mover. Y el avivamiento Dios lo da cuando nosotros hacemos discípulos que hacen discípulos. Nosotros somos los responsables de esta ciudad. Tenemos que adueñarnos y apropiarnos de los perdidos, de la gente que no conoce al Señor. Tenemos que asumir una responsabilidad que el Señor nos trajo a esta ciudad para poder ganar esta ciudad para Jesucristo, y que tenemos que cambiar la manera de cómo hacemos iglesia, de que tenemos que cambiar la manera de cómo hacemos discípulos, de que tenemos que cambiar la manera de cómo nosotros abrimos células, programas, o sea, grupos de conexión, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Que empezamos a formar a esas personas. Tenemos que empezar a mirar más allá de lo que está enfrente de nosotros cada domingo. De hecho, en veces cuando pasa, ¿verdad? En veces en los domingos que el pastor pudiera ser que se siente contento
cuando dice, oh, la iglesia está llena, qué bueno, qué bonito, está llena la iglesia. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando la iglesia está llena, yo ya no estoy contento. Yo estoy molesto y estoy enojado. ¿Por qué dirá usted? ¿Por qué está molesto? ¿Por qué? O sea, yo no me conformo con mirar la iglesia llena. Porque el crecimiento lo mide el pastor y dice, estamos creciendo porque está llena la iglesia. De ese montón que vino el domingo, ¿cuántos usted cree que están discipulando? ¿Y cuántos cree que están orando? ¿Y cuántos cree que están evangelizando? Nomás, vinieron. Y qué bueno que vinieron, no digo que no vengan, ¿verdad? Pero esa no es la manera de medir el crecimiento de la iglesia. La manera de medir el crecimiento de la iglesia es a cuántos estoy discipulando y cuántos están haciendo otros discípulos de estos que estoy formando. A cuántos estoy reproduciendo y a cuántos estoy multiplicando. Entonces, ¿verdad? Nuestra meta es este año, pues sí, este año tenemos una meta de plantar otra, pero cada 2 años tenemos una meta de plantar una iglesia cada 2 años. En 10 años, 200 iglesias. ¿Y cómo lo van a hacer? O sea, Dios lo va a hacer cuando uno empieza a ser fiel y obediente a lo que Dios lo llama a hacer a uno, a ser discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted debe decir, ¿cómo lo va a hacer, pastor? No, ¿cómo lo va a hacer? No, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? No me deje solo, dice, no sé cómo lo va a hacer el pastor. No se trata de cómo lo va a hacer yo, es cómo lo vamos a hacer. ¿Va a asumir usted la responsabilidad de la pérdida de esta ciudad? ¿O simplemente va a decir, no, pues a ver, que alguien más, a ver cómo le hacen por allá? Tenemos que unirnos con la otra iglesia, tenemos que apoyar al otro pastor, tenemos que respaldarlo en oración y tenemos que venir a la par de esa persona. Quizá usted diga, yo no lo puedo hacer como pastor, pero sí podemos orarnos por otros, sí podemos motivarnos unos a otros, sí podemos en cierta manera respaldarnos unos a otros.